conectándose ya. Muchas gracias. Ya ves. Eh, la, la idea esta es que, claro, en el derecho convencional, en el derecho de los tratados, hay este acuerdo de voluntades entre los dos estados, pero en el acto unilateral de voluntad solamente hay la manifestación expresa de la voluntad del estado emisor. El otro no participa. Muchas veces ni siquiera se entera, ¿no? De que ha sucedido eh, este compromiso por parte de uno de los estados. Ni siquiera logra enterarse. Entonces, esto tiene una característica bastante peculiar, ¿no? Eh, ya vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero esto le hace ser una fuente sui generis, porque la columna vertebral del derecho internacional se basa en el acuerdo de voluntad. Si no hay acuerdo de voluntades, no hay nada, ¿no? No hay cómo generar obligaciones o derechos y demás. Sin embargo, en el caso de los actos unilaterales de voluntad, estos no conllevan un reconocimiento posterior o ulterior, como suele decir la normativa, ni el consentimiento de dos o más partes, sino que basta la mera capacidad de un Estado, del Estado emisor, la idoneidad de su representante y la voluntad de un sujeto legitimado internacionalmente para su emisión. O sea, en resumidas cuentas, la validez de los actos, la validez de estos actos, debería cumplir tres requisitos básicos, ¿no? Tres requisitos básicos. Capacidad del Estado emisor. Cuando nosotros hablamos de capacidad, hablamos de la capacidad legal de obligarse, ¿no? La capacidad legal que tiene un sujeto de derechos para obligarse, ¿no? Eh, ejemplo, una provincia o un cantón en el Ecuador no puede obligarle al Estado en un acto unilateral de voluntad, ni siquiera en un acto bilateral como un tratado. Siempre va a ser la soberanía del Estado la que funciona. Entonces, un ente interno del Estado no tiene capacidad legal suficiente para obligarse a nivel internacional. No está reconocido. De hecho, ningún tratado internacional le reconoce a ninguna organización que sea, eh, vamos a decir, eh, interna del Estado, sea autónoma o sea dependiente. Tiene que ser el Estado como tal. Entonces, la primera característica pasa por ahí, que tenga una capacidad. La segunda característica es que haya idoneidad del representante. Esto, entre comillas, significa plenos poderes, entre paréntesis digo. Plenos poderes. O sea, ¿quién le puede obligar a un Estado a hacer algo? Presidente de la República, canciller, la gente que tiene por ahí un embajador, la gente que ha sido dotada de poderes plenipotenciarios para obligar al Estado, nadie más. No puede ser un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por más autoridad que pueda tener. No tiene esa capacidad, según nuestra Constitución, el vicepresidente o vicepresidente o la vicepresidenta de la República. No tienen esa capacidad ninguno de los ministros de Estado, salvo el de Relaciones Exteriores, que es el jefe consular. No tiene ninguna capacidad ninguno de los representantes ni agregados comerciales, navales, militares, policiales, no tienen. Entonces, no tiene capacidad el presidente de la Asamblea o la presidenta de la Asamblea, no tiene esa capacidad la gente de las Cortes, no tiene la capacidad ninguno de los prefectos, ninguno de los alcaldes, ninguno de los presidentes de junta parroquial, no tiene nadie de ellos capacidad legal para obligarle al Estado, no goza de idoneidad. Solo, como digo, aquellas personas que han sido investidas de poderes plenipotenciarios para obligar al Estado. Y esos poderes plenipotenciarios para obligar al Estado son emitidos a través de un decreto ejecutivo que es dictado por el presidente de la República. Y nada más. Entonces, presidente, canciller, embajadores y
bueno, quizás por ahí de pronto alguno de los representantes estatales que haya, a quien se le haya confiado una actividad en específico, que puede ser un acto unilateral de voluntad del Estado y que le hayan concedido poderes expresos para eso o poderes plenipotenciarios. Por ahí, pero nadie más. Entonces, es súper cerrado este tema, ¿no? Um, y finalmente, la voluntad de un sujeto internacional legitimado. ¿Qué significa esto de la voluntad de un sujeto internacional legitimado? Legitimado, ojo, ¿no? Para actuar, le pongo entre paréntesis, para actuar internacionalmente. Siempre me refiero a esto, internacionalmente. Eh, o sea, me refiero a que tiene que tener cierto nivel de reconocimiento, no puede ser así como así. Yo les contaba, creo que les contaba, bueno, no me acuerdo si le contaba este curso o a los otros compañeros de la clase de que son los viernes. Está el caso de Kosovo, ¿no? Kosovo es un espacio territorial dentro de Serbia. Eh, nadie le reconoce, nadie le reconoce. Entonces, ellos han tratado durante muchos años de independizarse de Serbia, de ser considerados una nación independiente, un Estado soberano, independiente. Eh, ellos han sido tradicionalmente una provincia de Serbia y Serbia, digamos, no acepta que ellos salgan de su territorio. No les ayuda mucho que están en un lugar, eh, geográficamente es un lugar incómodo, ¿no? En los mapas, eh, o sea, tiene una posición geográfica bastante incómoda digamos, dentro del territorio eh, serbio, ¿no? Que muchas veces queda incomunicado, o sea, puede quedar incomunicado. Si cierras las vías de acceso desde Serbia, le incomunicas. Entonces, no tiene como esa facilidad de, digamos, de alguna manera mantener comunicación con otros países además de Serbia. Entonces, eso también, quizás ese no es un tema así legal propiamente, pero sí que les incomoda para ejercer su soberanía o la potencial soberanía que buscan. Pues nunca han sido reconocidos y en realidad ningún país en el mundo les ha reconocido como un Estado soberano y eso es un problema. Entonces, ese es un requisito básico y si no se cumple con ese requisito, no sirve a nivel internacional ese nivel de reconocimiento, ¿no? Eh, hay, digamos, dentro del... Nosotros, si no me acuerdo mal, yo les mostré el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia del 45 y, digamos, siempre esas son como las fuentes, ¿no? Las fuentes principales. em, y digamos que estas no están así expresamente establecidas ahí. Sin embargo, como hemos dicho que esta no es una lista exhaustiva, la que tiene el artículo 38, hay que considerar que es parte, sin embargo, de las fuentes formales del derecho internacional público, ¿no? Hay algunos derechos que se generan a partir de los actos unilaterales emanados del poder soberano del Estado. Am, cuando se consolida el régimen multilateral de las relaciones internacionales, es decir, esta idea de polarizar entre el Occidente y Oriente, capitalismo, socialismo o comunismo. A partir del 45 se buscó limitar las facultades del Estado para que actúen de manera arbitraria, ¿no? Recuerden que habían estas prohibiciones del uso de la fuerza en conflictos bélicos, ¿no? Uso de armas, ¿no? Había esta idea de garantizar la paz y la seguridad. eh, y entonces, esto, digamos, significó ciertos límites, ¿no? Para que los estados ejerzan
ciertas facultades de manera arbitraria en sus relaciones internacionales. De alguna manera eso empezó funcionando. Después, bueno, la historia nos ha dicho que hay ciertos países que sí ejercen ciertos poderes de manera arbitraria, pero en teoría ese era el punto de partida y yo lo que diría es que la gran mayoría de países sí se ha acogido a eso de respetar, digamos, los derechos de los otros. Sin embargo, siempre han habido una serie de actos y de declaraciones unilaterales que los estados hacen en función de la arena internacional por diversas razones, ¿no? Para, por ejemplo, expresar sus posiciones de índole político, ideológico, comercial, eh, incluso asociado al tema del derecho de guerra, y muchas veces generar un derecho para ellos y eventualmente para terceros, porque um, si ha habido un efecto directo del multilateralismo ha sido que los estados deben ajustar sus acciones al marco de las normas del derecho internacional contemporáneo. Entonces, esto ha hecho que digamos, desde 1945 particularmente, eh, incluso eh, ciertas actividades humanas hayan resultado siendo reguladas por ciertos espacios de derecho internacional, ¿no? Um, ha habido algunas cosas que hemos visto, ¿no? Tradicionalmente se consideraban actos de, digamos, de parte de un Estado de manera unilateral, que estaban tendientes a mantener el status quo hegemónico de ciertas fuerzas, ¿no? Eh, estas ideas de que en principio se consideraban, bueno, son actos de hecho unilaterales, ¿no? Poner las tropas en la costa de un país determinado, no atacarle, ¿no? Sino solamente ponerle las fuerzas militares, colocar bases militares en un país o en otro, eh, digamos, a veces sí con consentimiento de los países, pero no necesariamente siempre, colocarle, digamos, armamento de diferentes clases en las costas, ¿no es cierto? O imponerle ciertas medidas restrictivas, como por ejemplo eh, aranceles o dejar de venderle ciertos productos. O sea, estos son elementos que han sido considerados como acciones unilaterales de los estados, que claro, al fin y al cabo van a producir ciertos efectos, digamos, legales, ¿no? Esto es algo que siempre ha sucedido, ¿no? Siempre ha sucedido en el marco del derecho internacional, ¿no? Eh, digamos que es una función de esta fuente del derecho, ¿no? Ahora, esto ha cambiado un poco, o sea, esto de que les decía, son actos, son ejemplos de actos unilaterales, no ponerle las tropas, tratar de sancionarle no comprándole cosas, eh, o digamos, diciendo a otros países que no le vendan a tal o a cual, o digamos, ejerciendo cierto nivel de poder destinado a mantener ciertas hegemonías. Eh, claro, no les puedo decir que no, eso no sigue ocurriendo de alguna manera hasta hoy, pero ya no se considera como un acto legalmente reconocido como derecho internacional público y mucho menos como fuente de derecho. Eh, los conceptos sobre acto unilateral de voluntad han cambiado para estos tiempos, como hemos dicho en un inicio, y la doctrina nos ha dicho que tienen que tratarse de actos, primero con significado internacional, no tienen que tener la intención de afectar relaciones internacionales, ¿ya? Eh, y, y una cosa que siempre funciona en este tipo de actos es que no son ad referéndum. Esa es una característica que ha tenido últimamente. No son actos considerados.
ad referéndum. ¿Qué significa esto? Significa que no necesitan aceptación o aprobación posterior. No necesitan ratificarse. Se ejecutan y listo. ¿Cuál es el ejemplo clásico de un acto unilateral de voluntad en nuestros días? Es la donación humanitaria. Ese es un acto clásico que genera derechos y obligaciones jurídicas y que es unilateral. Eh, y nosotros tenemos una experiencia, pues penosamente hay que decirlo, pero sí tenemos una experiencia, yo diría, relativamente grande en ese aspecto. Solamente basta con retroceder unos añitos nomás. Bueno, más o menos algunos, unos buenos 9 añitos, eh, cuando se produce el terremoto, ¿no? El terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas, el terremoto del año 2016, ¿no? Que ese es el último gran problema que nosotros tuvimos en términos de, digamos, de afectaciones graves, ¿no? Para la economía y para la vida nacional. Eh, Tuvimos muchos países que estuvieron, digamos, tuvimos una serie de países que estuvieron um, interesados en enviarnos vituallas, comida, eh, digamos, algunos aditamentos, colchones, ese tipo de cosas. Vinieron a hacer algunas intervenciones, reconstrucción de sitios. Eh, Ese es un acto unilateral de voluntad, o sea, digamos, es una muestra de solidaridad con el país que ha sufrido algún tipo de daño eh, y por ese motivo, pues, se ha buscado ayudarle, ¿no? Ayudarle para que recupere algo de lo que ha perdido. Ese es un acto, digamos, ese es un acto al que no te preguntan en realidad. La decisión es unilateral, o sea, tú no puedes decir mucho, o sea, te voy a mandar toallas, porque veo que tu gente está sufriendo, entonces te voy a cooperar con algo de lo que yo tengo y te envío, ¿no? Para que, digamos, la gente pueda refugiarse, pueda tener algo de comer, si ha perdido vestidos o cosas materiales, pues tratar de ayudar a que haya algún nivel de recuperación. Bueno, eso es sin duda alguna uno de los actos más comunes unilaterales de voluntad de los estados y te genera una obligación para el estado emisor, porque generalmente esas vituallas, esos alimentos, esas donaciones, eh, puede ser que incluso no sean obtenidas, puede ser, en algunos casos sí pasa, puede ser que hayan sido levantadas mediante donaciones de la gente, o sea, que no hayan salido de los fondos públicos, ¿no? Del fisco, pero el transporte y la entrega de esos productos sí sale del fisco, generalmente, porque es el Estado el que transporta esos productos, vituallas, alimentos, etcétera, al país receptor. Y claro, para el país receptor también tiene un efecto jurídico porque cuando tú recibes, eh, eso se tiene que registrar en algún lugar, porque tú lo vas a entregar a la gente. Pasa por el tema contable, digamos, de los estados, eso. Y te genera, pues ahí digamos, un valor positivo en tu balance, en tus cuentas nacionales, y eso lo entregas a la gente para encerar eso, o sea, dejar en cero ese proceso. Eh, Ese es un acto político, ese es un acto meramente político, ¿no? Es un acto total y completamente político, pero que te genera un efecto jurídico claro, porque te genera la necesidad de que tú hagas un proceso interno de reconocimiento de esos elementos que te han donado para que tú puedas repartirlo a la gente y puedas entregarlos. Entonces, desde el punto de vista jurídico, ese es quizás el mejor ejemplo de un acto
unilateral de voluntad, ¿no? Que te genera eh, un, digamos, un efecto básicamente eh, jurídico claro, ¿no? Eh, Esa es, digamos, toda la idea, ¿no? La idea generalizada de lo que los estados, eh, digamos, pueden hacer, ¿no? Y deben, digamos, registrarlo como una fuente del derecho internacional porque te genera obligaciones y derechos a nivel internacional. Señor Hernández, por favor. Doctor, buenos días y compañeros. Buenos días. Doctor, el ejemplo que usted nos ha puesto en sentido positivo, diría yo, porque sería como que una ayuda humana ante una catástrofe, ¿no? Ujú, De algún desastre natural. Ya, pero en el marco meramente político, comercial, no sé si tal vez lo que le voy a preguntar se enmarque dentro de lo que nos está explicando. En el caso de Estados Unidos, que ha mantenido una política de bloqueo comercial hacia Cuba durante muchos años, este acto unilateral por parte del gobierno de Estados Unidos ante Cuba, de bloquear toda relación comercial tratando de asfixiar la economía cubana para generar un desaliento y una debilitación del gobierno cubano, ese acto que tiene una acción política, diplomática, comercial, eh, tiene consecuencias. Y muchos países en la ONU durante, tengo entendido, muchos años, han venido votando y cuestionando el bloqueo, prácticamente la mayoría de los países. Allí, ¿cómo se podría entender se podría encasillar este ejemplo dentro de actos unilaterales de voluntad de los estados? ujú, ok, hasta 1945 sí. La respuesta sería sí, hasta 1945. Después de 1945, de hecho, la misma Corte, porque no es el único caso de bloqueo que ha habido entre los estados, o sea, quizás es el más conocido, el más grande y el más importante, pero no el único. La Corte Internacional de Justicia ha sido reiterativa para indicar que ninguna de esas acciones que pueden generar un impacto negativo en la población de un país puede considerarse como fuente del derecho. Esa acción se considera de hecho como una acción extra leye o que está fuera de la norma y no, digamos, no surte efectos legales en el tiempo. Yo sé que a veces lo que pasa es que lo que dice la norma y lo que pasa en la práctica no son equiparables. Pero digamos, esa acción a la que usted ha hecho referencia de Estados Unidos respecto a Cuba no está reconocida a nivel internacional. O sea, no es una acción que los estados pueden utilizarla como una fuente de derecho. O sea, me refiero a que si, por ejemplo, el día de mañana los alemanes dicen, yo voy a tomar una decisión con algún país X, ¿no? Bolivia, Ecuador, y voy a bloquear todo ingreso de mercancías o voy a bloquear qué sé yo, tráfico marítimo en el en el mar del Norte, perdón, o voy a eh, qué sé yo, bloquearte el tráfico aéreo, no te voy a permitir aterrizar en Europa. Bueno, un sinnúmero de cuestiones eh, no se consideran, de hecho, no se consideran acciones válidas como fuente de derecho internacional público reconocidas. Son todas acciones extra ley, ¿no? Y lo ha dicho la Corte varias veces. Claro, repito, o sea, no quiere decir que eso no pase, no estoy diciendo que eso no suceda, sí pasa, de hecho. Pero no se reconoce de una manera
adecuada como fundamento para que otros países tomen las mismas medidas. Eh, Lastimosamente, yo creería que a nivel internacional como a nivel local, siempre el que tiene poder, pues de alguna manera encuentra el atajo como para, eh, eh, digamos, no cumplir lo que le están diciendo, ¿no? Lo que la normativa le dice. Eh, y en el caso cubano, ustedes han visto, digamos, históricamente que el presidente Obama liberalizó, al menos durante su gobierno, el tema, o digamos que restringió el tema del bloqueo durante su gobierno. Eh, Creo que la situación, al menos durante ese tiempo, mejoró de alguna manera, pero después, claro, ya vino nuevamente, o sea, han venido, digamos, tres periodos después de Obama que en los cuales, digamos, primero el presidente eh, Trump, en su primer mandato, bueno, él revistió eso. Luego, el siguiente presidente, que siempre me olvido porque que no era muy trascendente, ¿no? Presidente anterior al nuevo mandato de Trump, este, bueno, él no hizo mayor cosa, ¿no? Por volver a Cuba a quitarle ese bloqueo, y lo ha mantenido, ¿no? Y ahora Trump evidentemente vuelve al poder y entonces lo mantiene nuevamente. Esas son cosas que están funcionando extra ley, pero no están reconocidas como derecho internacional. Si causan algún problema en la población, el derecho internacional no les reconoce. De hecho, la misma Corte ha dicho varias veces eso, porque han habido algunas cuestiones relacionadas con comercio, incluso entre países, que se han demandado entre ellos, ¿no? Francia ha tenido algunas demandas, por ejemplo, del Congo, ¿no? Por este tipo de temas, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que hay una relación ahí eh, entre los franceses, los belgas y África, ¿no? Una relación bastante particular con algunos países. No les han reconocido tampoco a eso, ¿no? A los ingleses de la misma manera. Ellos han tenido algunas relaciones con algunas de las colonias en la India y tal, y no han sido reconocidas esas acciones como fuente de derecho internacional. Han sido alegadas, de hecho, ¿no? En la práctica, si uno ve los juicios, hay alegaciones, pero en realidad la Corte no las ha aceptado como fundamento para fallar eh, digamos, en favor de quien está aplicando estas medidas que están fuera de la ley. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Eso es básicamente. Es correcto, es un acto, o sea, si queremos ser así estrictos, sí es un acto unilateral de voluntad, pero en ese caso no constituye fuente del derecho. Si es un acto que está destinado a favorecer a un país en términos de derechos, eh, la, es aceptado normalmente en la jurisprudencia internacional, ¿no? Se le acepta y pasa a surtir efectos. Es que a veces puede haber complicaciones, ¿no? Puede haber algún tipo de inconveniente en la parte, en cómo se aplica la parte normativa, la parte legal en cada país, porque genera derechos y obligaciones un acto de estos, ¿no? Le obliga pues al otro país, que a veces no está interesado en que le obliguen. Eso puede ser materia de un litigio internacional, pero si es que es un acto que ha favorecido a la población, no hay en realidad mayor lío. Es más o menos como se ha manejado la Corte, digamos, hace 20, 25 años, en que han empezado a haber demandas por temas de este estilo. Entonces, nada de temas de guerra, nada de temas de violencia, eh, eso es nada de temas, digamos, que restrinjan derechos, como posibilidades de, de comercio libre. Este tipo de cosas no son aceptables. ¿Ok? No sé si está claro el tema. Sí, sí, doctor, quedó claro por el tema de no ser algo que se encuentre dentro de la ley y reconocido, ¿no? Sí, sí, está claro. Ok, bueno. Bueno, entonces, con eso nosotros terminamos las fuentes principales del derecho. Eh,
y bueno, nos queda ver un poco las fuentes que son accesorias, ¿no? Aquí hay algunos casos que son bastante peculiares y que, vamos a decir, funcionan de alguna manera un poco distinto a las fuentes eh, del derecho a nivel local. Fuentes accesorias o secundarias, ¿no? Del derecho internacional público. Esa sería la idea de lo que vamos a abordar hoy. La primera, la más conocida, es la jurisprudencia, ¿no? La, por excelencia es la fuente accesoria por excelencia. Accesoria, no principal. Ya vamos a ver por qué. La jurisprudencia eh, progresivamente ha evolucionado en realidad eh, y probablemente, eh, quizás, a ver, quizás su evolución no se compadece con su grado de importancia. O sea, la jurisprudencia sí ha crecido, es evidente que ha crecido. Ha crecido en términos de presencia internacional. ¿Por qué? Por el aparecimiento generalmente de varios tribunales a nivel internacional. El aparecimiento de la Corte Internacional de Justicia de la Haya a partir de la suscripción de la Carta de las Naciones Unidas del 45 y el estatuto de dicha Corte es fundamental. El aparecimiento de la Corte Penal Internacional también en el marco de las Naciones Unidas. En el caso de nuestro, ya particular, la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso europeo, la Corte Europea de Justicia y la Corte Europea de Derechos Humanos, son dos cortes ahí. Incluso hay un tribunal africano que no tiene tanta experiencia como las otras cortes, la nuestra y las dos europeas, pero que de alguna manera ha empezado a abordar casos entre los africanos, ¿no? Entre los países africanos, que siempre tienen alguna cosa que dilucidar ahí. Pero, claro, ese aparecimiento eh, es fundamental para el crecimiento y la expansión de este mecanismo de solución de controversias, ¿no? Eh, claro, si uno mira digamos, de manera objetiva, claro que el derecho de los tratados como fuente principal ha crecido enormemente, es un crecimiento exponencial lo del derecho de los tratados. El Jus Cogens tampoco es que se ha quedado atrás, ¿no? No ha crecido en el mismo ritmo eh, del derecho a los tratados en términos de importancia, pero ha crecido, por ahí está. Y quizás la tercera fuente que ha crecido más de todas estas es la jurisprudencia. Entonces, derecho de los tratados, jus cogens, jurisprudencia, son las tres fuentes del derecho internacional de mayor crecimiento, de mayor difusión, de mayor consolidación. Pero claro, hay una diferencia entre las tres fundamental en relación con la jurisprudencia, y es que la jurisprudencia, a pesar de que ha crecido, a pesar de que ha evolucionado, a pesar de que ha mejorado y que ahora es más orgánica su utilización, no alcanza la importancia de las otras dos, pero ni de lejos, porque las otras dos, tanto el jus cogens cuanto el derecho de los tratados, son fuentes primordiales, principales, fuentes esenciales del derecho internacional, fuentes primarias y la jurisprudencia no. O sea, la jurisprudencia no, a pesar de su desarrollo, se mantiene. Y eso es por una razón que vamos a decir, se cae por su propio peso, ¿no? Es una razón muy obvia, ¿no? La jurisprudencia a nivel internacional es interpartes. O sea, esa característica es de, esta es fundamental, ¿no? Les pongo subrayar. Interpartes. Esa, esa característica es lo que no le permite a la jurisprudencia expandirse más. O sea, aplica solo para los que intervienen. Claro, en el caso es evidente y es obvio también
el derecho de los tratados es erga omnes y el ius cogens también. Entonces, se trata de dos elementos que son erga omnes, que se aplican para todos y por lo tanto eso les permite una gran expansión, ¿no?, de aplicación. La jurisprudencia no. Y, y no hay excepciones, ese es el tema, como sucede en el derecho local. No hay la excepción del derecho local. Nosotros acá tenemos una excepción respecto al alcance de la jurisprudencia. A nivel local también es interpartes, pero nosotros tenemos dos casos, uno en la Corte Nacional de Justicia, llamado el de la triple reiteración de fallos, ¿no? Eh, que lo que hace es transformar ciertas sentencias en precedentes jurisprudenciales obligatorios. Eso es erga omnes, ese sí es erga omnes. Entonces, una jurisprudencia especial, erga omnes. Y el otro caso es el de la Corte Constitucional, que también tiene la facultad de resolver con precedente constitucional obligatorio, que también es erga omnes. Entonces, claro, para nosotros la jurisprudencia puede llegar a tener ese efecto trascendente de aplicarse de manera general y tener un alcance similar al de la ley o de la Constitución, en términos de aplicación, no en términos de jerarquía, ¿no? Eso hay que aclarar, pero en términos de aplicación sí, porque tanto el precedente jurisprudencial obligatorio como el precedente constitucional obligatorio, los dos son erga omnes, son aplicables para todos y en todos los casos y se pueden argumentar en cualquier procedimiento como un precedente. Es obligatorio, pero en derecho internacional no. Y la razón de eso es súper sencilla. Los países están obligados a someterse al arbitraje, o no al arbitraje, digamos, a la resolución de un conflicto a través de un juez internacional. Los estados tienen plena conciencia de eso, pero el tribunal no ejerce una jurisdicción que no haya sido previamente acordada por los estados. Entonces, no es que hay un orden ahí. Los estados tienen que primero aceptar las reglas de juego para que puedan luego someterse a esa resolución de conflictos. Eh, si no están dentro del convenio que digamos, consolida el funcionamiento de la Corte, en nuestro caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Internacional de Justicia, o de la Corte Penal Internacional, si no estuviéramos sujetos a esa jurisdicción por haber firmado tanto el Estatuto de la ONU como el Pacto San José acá en Latinoamérica, pues no estaríamos sujetos a las decisiones de esas cortes, pero estamos sujetos porque hemos firmado eso. Sin embargo, las cortes no ejercen un poder o una autoridad sobre nosotros de manera directa. No nos pueden imponer nada. A través de la sentencia, de modo particular, sí, pero si es un conflicto, supóngase un conflicto entre, no sé, el Ecuador y Colombia o el Ecuador y México, como tenemos ahora en la Corte, las sentencias solo se aplican para los dos, pero no para el resto. O sea, no son de aplicación erga omnes, no son de aplicación general. Y esa es la razón por la cual básicamente no hemos podido tener un desarrollo, eh, una expansión, porque un desarrollo sí hemos tenido, ha evolucionado como herramienta, pero no se ha expandido, porque su naturaleza jurídica no le permite, ¿no? Eh, claro, los estados tienen la facultad de reconocer y someterse a la jurisdicción de estas cortes que hemos hablado, ¿no es cierto? Que ejercen ciertas funciones jurisdiccionales, eh, como administrar justicia, ¿no? Pero digamos que esa jurisprudencia no logra expandirse del todo, ¿no? ¿Qué otras características tiene? Bueno, la jurisprudencia es una fuente dinámica, ¿no? Es una fuente dinámica. ¿Qué significa? Cambiante, ¿no? Es una fuente que usualmente tiene esa peculiaridad, ¿no? Es una fuente dinámica que usualmente refleja ciertos criterios respecto a disputas en el plano internacional al momento de emitirse las sentencias que la van conformando. Se trata de una fuente autónoma, es una fuente dinámica, es una fuente autónoma del derecho, es decir, no depende de otras fuentes. Eh, interpreta
hace flexible, adapta las reglas legislativas a las necesidades sociales de cada país y sobre todo en caso de ausencia o vamos a decir de oscuridad de las normas eh, en un país determinado, puede surgir como norma supletoria. No se diga a nivel internacional, o sea, si tienes un conflicto y no tienes norma que aplicar, pues la Corte puede acceder a utilizar como referencia una resolución anterior. Ojo, ¿no? Como referencia y como norma supletoria, lo que no quiere decir que puedes nomás aplicar la jurisprudencia como te parece si eres magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. No es que ellos tienen liberalidad así como para yo aplico esto porque se me ocurre, pues no. Necesita que cumplan ciertos requisitos y algunos de esos requisitos están relacionados con el vacío, la ausencia, la falta de norma. No tienes una norma que aplicar en ese caso que justo te presentaron. Bueno, veamos qué se hizo en casos anteriores y lo vamos a usar de referencia. No te obliga, ¿no? Porque, insisto, no es erga omnes. Pero claro, siempre la jurisprudencia puede ser una buena guía para ayudarle al juez o al tribunal en este caso a resolver esos problemas de manera relevante, ¿no? La jurisprudencia sigue siendo, por lo tanto, secundaria, ¿no? Una fuente secundaria. Su obligatoriedad no trasciende más allá de las partes en litigio, ¿no? Eh, y digamos que una cosa que sí tiene, que es característica de la jurisprudencia, es que siempre es precedente. Eh, Puede servir de base para la creación de normativa posterior, eso sí, o sea, y eso sí resulta importante. Si tú, digamos, estás teniendo conflictos, una de las cosas que a mí me parece que, que es una necesidad actual, pero claro, es un tema un poco difícil, ¿no? Los países me parece que tienen dificultades en tratar el tema. Bueno, hay algunos temas de esos, pero uno que me parece que es bien importante es el tema del tráfico migratorio. Ustedes saben que por diferentes razones las personas en diferentes países, en el nuestro mismo, ha tenido que someterse a un proceso de abandono del país por muchas razones. O sea, en la década de a finales de los 90 las razones quizás estaban asentadas en cuestiones meramente económicas, ¿no? Vino la dolarización, vino eh, el cierre bancario, el feriado bancario. Eh, claro, mucha gente quebró, mucha gente perdió todo lo que tenía y cuando a veces ya no tienes nada que hacer, pues resulta que tienes que emigrar, ¿no? Irte a buscar otros horizontes, buscar donde otra cosa, ¿no? Es un poco la tragedia que viven muchos hermanos venezolanos hoy en día, ¿no? Que tienen que, digamos, eh, estar eh, digamos, buscando otro lugar, ¿no? Pues quizás su país no les cobija de manera adecuada, que es una pena eso, pero hay una gran cantidad. Eh, y claro, en ese caso ya han habido varias sentencias respecto a la necesidad de regularizar o de, digamos, homologar las condiciones migratorias. Eh, Europa mismo, ¿no? Ha sufrido varias veces esos barcos que llegan de Marruecos, que llegan de la África, eh, llegan a las costas españolas, a las costas italianas, con gente que viene en condiciones súper precarias. Nosotros mismos que tenemos ese paso por digamos, por Panamá, ¿no? Por esta selva del Darién, que dicen que es tan compleja y tan difícil el paso a la frontera americana, eh, desde México, ¿no? O sea, una serie de elementos que yo creo que hacen necesario que los países empiecen a discutir temas más enfocados hacia poder como regularizar para todos un proceso más común de tráfico migratorio, ¿no? Es decir, que no necesariamente claro, es una decisión soberana de los países, eso sí, es indudable,
pero creo que es hora de que empiecen a tratar de ponerse de acuerdo en términos mínimos migratorios, ¿no? Es decir, para que no te hagan tanto problema en el ingreso, ¿no? A ciertos países, ¿no? Por determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, claro, ahí puede ser fundamental la jurisprudencia que efectivamente hay, eh, por muchas razones, porque hay fallos respecto de qué es lo que ha pasado con los ingresos, o bien a la Unión Europea, o bien a Estados Unidos, que es un país que no suscribe esos acuerdos. Digamos, hay poco lo que se puede conversar con ellos, pero con Europa sí, ¿no? Probablemente. Y es un lugar de, digamos, de potencial migración para, al menos para latinoamericanos, ¿no? Para nosotros sí es como importante, ¿no? Irnos. Eh, y entonces, claro, la jurisprudencia ahí puede ser fundamental, porque si bien no es, como digo, erga omnes, sino es inter partes, sí puede servir como fundamento para crear nuevos tratados y convenios internacionales. Y en esta materia esta materia es bastante compleja, ¿no? Porque tiene que ver, tiene una interrelación directa con temas de derechos humanos, con temas de libertad de tránsito. Entonces sería interesante que los países se sentaran un poco a dialogar para evitar, ¿no? Principalmente la muerte de tanta gente que intenta llegar a estos países y claro, lo hacen de una manera irregular, lo hacen de una manera muy peligrosa, a través del mar, a través de, digamos, de cruzar ríos y selvas y cosas que claro, les ponen en riesgo y finalmente les quitan la vida. O sea, si tienes suerte, pues avanzas a llegar bajo ciertas condiciones no muy favorables, pero algunos, los que tienen más suerte, avanzan a llegar, otros ni llegan. O terminan presos o muertos. Entonces no es como muy agradable eso. Y la jurisprudencia puede cumplir en ese campo, porque hay jurisprudencia sobre temas migratorios, un rol fundamental para tratar de fomentar una mejor estructura, vamos a decir, migratoria a través de convenios internacionales. Entonces es precedente, ¿no? Es, sirve sobre todo como eso, ¿no? Como base para discutir problemas ambientales actuales. Yo me acuerdo que, y bueno, no sé en realidad, bueno, yo perdí un poco la pista también. Eh, mi directora de tesis del doctorado, que era una persona experta en migración, este, en Europa, ella me contaba que el, una de las razones más, o sea, nosotros hemos migrado por razones de orden económico y de seguridad. Es nuestra experiencia aquí en el Ecuador, ¿no? O sea, mucha gente se ha ido porque quebró su negocio, ya no tiene trabajo, por una cuestión económica, ¿no? Se van las familias. Otras familias se van amenazadas por el, digamos, o sea, por la extorsión, por las vacunas que se dice comúnmente, tienen que irse, ¿no? Tienen que irse del país, tienen que abandonar el Ecuador, pero claro, me decía mi profesora que como ellos trabajaban en temas migratorios en Europa, ella me decía que ya habían algunos problemas en algunas costas europeas en donde se estaban presentando procesos migratorios acelerados por el tema de cambio climático, ¿no? O sea, el cambio climático estaba provocando que varias zonas costeras se inunden, sobre todo en el Mar del Norte, o sea, la parte Alemania, Noruega, Finlandia, Estonia, o sea, esa parte norte, ¿no? Eh, habían los Países Bajos, ni se diga, ¿no? Entonces, ellos empezaban una ola migratoria, ¿no? Primero hacia la parte alta de sus países, pero no siempre o sea, esos procesos de adaptación a veces son complejos, ¿no? Porque tú estás habituado a vivir en una zona costera, ese es el caso de Esmeraldas, por ejemplo, tienes mucha, o sea, tú estás totalmente adaptado a vivir ahí y capaz que el proceso migratorio es más fácil a otra zona costera, aunque sea en otro país, y no necesariamente al interior de los países, ¿no? O sea, en la parte montañosa o digamos, digamos hacia el interior.
Eh, y eso pasa en Europa, ¿no? A veces, para ellos, muchas veces es más fácil buscar un destino migratorio que esté a nivel del mar, aunque sea en otro país y no en sus mismos países, porque no, o sea, porque su actividad económica, qué sé yo, está adaptada a hacer otra cosa, están, digamos, en el negocio turístico, eh, tienen negocios, temas de, o sea, es clásico, ¿no? En todos los países hay estos negocios que tienen que ver con la relación con el mar, por ejemplo, ¿no? Paseos en lancha, cosas así. Entonces a veces es más fácil que ese proceso migratorio se mantenga en las costas, entonces se mueven de costa a costa. Y claro, pero eso es una cuestión bien complicada, pues es bien eh, difícil mantener un proceso migratorio regularizado, incluso entre los mismos europeos. Entonces me comentaba mi profesora que ellos en Europa estaban ya discutiendo un convenio internacional que favorezca por ahí las compensaciones de viviendas para la gente que, digamos, te llega una inundación y pierdes todo, eh, digamos, queda inundada la zona, porque muchas veces el agua no cede y se queda costa arriba, muy alta, y tienen que irse a otro lado, ¿no? O sea, tienen que irse por la fuerza por la circunstancia ambiental que no les perdona demasiado. Entonces, claro, han estado discutiendo valores compensatorios para, digamos, moverle, por decir, de Alemania a Estonia o de Noruega a Finlandia o a Suecia, qué sé yo, o sea, tratar de ver cómo arreglan en la Unión Europea ese problema que ellos de hecho ya lo tienen, ¿no? Lo tienen bastante complicado. Entonces, pero todavía no se llega a eso. Y lo que estaban haciendo justamente, y les contesto, porque ellos estaban discutiendo a través de varias sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no? Que ya había fallado en el sentido de que les brinden cierto tipo de atenciones a las personas que habían cambiado de localidad por este tipo de temas. Entonces, la idea es que efectivamente se entienda un poco que la jurisprudencia, aunque no se aplica para todos, sí puede servir como un precedente para un tratado, un convenio, un instrumento internacional, que ese sí tiene carácter erga omnes y que se aplica para todos y que funcione de esa manera. Bueno, eso en cuanto a estas características, ¿no? Eh, ahora, eh, quizás como para complementar esto, habría que hacer una pequeña diferenciación, porque no, a veces hay ciertas confusiones, ¿no? Uno, no es lo mismo una sentencia de una corte eh, que una resolución de una instancia internacional o de una organización internacional. Entonces, y esto lo digo ¿por qué? Porque a veces hay confusión sobre eso, ¿no? Eh, y es importante para nosotros como abogados saber diferenciar este tipo de temas. Entonces, diferenciación entre sentencia del tribunal, ya les comparto, se me salió de nuevo, siempre tiene problemas. Hay que diferenciar entre una sentencia del tribunal, ya, una sentencia del tribunal y una resolución de un organismo internacional. Entonces, justo nos cae como anillo al dedo el caso de las últimas semanas del traslado del ex vicepresidente Glass, ¿no? A la cárcel del Encuentro. Eh, Glass ha tenido dos resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no de la Corte, pues son dos instancias diferentes y eso hay que diferenciar bien. Para nosotros eso es útil en el sentido de aprender a entender bien qué es lo uno y qué es lo otro. Entonces, en el sistema interamericano de derechos humanos hay dos instituciones. La una es
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia asesora, es una instancia que brinda asesoría ¿a quién? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la Corte es otra instancia, si bien es parte del sistema, es otra instancia. La Corte es una instancia judicial, cuyos, vamos a decir, um, cuyas decisiones jurídicas se manifiestan a través de sus sentencias. La comisión no. La comisión tiene meras resoluciones eh, que son, digamos, aplicables a discrecionalidad de la Corte. O sea, la comisión puede formularle, ¿no? A través de una resolución, le formula una recomendación que la Corte acoge o no acoge. Entonces, ¿por qué les decía que es bien interesante lo que ha pasado con el presidente, con el ex vicepresidente Glass? Es porque en el año, si no me equivoco, 2019, el gobierno ecuatoriano fue notificado con una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisión, que indicó que las condiciones en las que se le mantenía preso recuerden ustedes, primero en la cárcel de, de la Tacunga, no eran aptas en términos de derechos humanos. Es decir, la comisión identificó que habían algunas potenciales vulneraciones de derechos humanos y le conminó al Ecuador a que mejore esas condiciones. Eh, pero esa, digamos que no tiene carácter de sentencia. Eso es de alguna manera una recomendación. Claro, es una recomendación un poco, es un jalón de orejas, porque si bien no es algo que tú puedes aplicar de manera obligatoria, sí te llama la atención. O sea, un organismo de derechos humanos que te está diciendo que tú estás violando derechos humanos de fulano de tal, claro, no es que ya te van a sancionar o te van a condenar, no, porque no tiene ese poder la comisión, pero sí es un jalón de orejas. Eh, En el año 2022, es decir, ya 3 años después, la comisión vino a hacer una revisión, o sea, una supervisión, a ver qué tipo de medidas se habían tomado, y descubrió que no había ninguna medida, o sea, que se le mantenía bajo las mismas condiciones. Entonces volvió a existir otra nueva recomendación. Eh, Me parece que hace unas 3 semanas, quizás puede ser, el Estado ecuatoriano vuelve a recibir una nueva notificación, pero ya esta vez de la Corte, ya no de la Comisión, de la Corte. Y la Corte lo que ha dicho, y es un poco lo que les comentaba, la Comisión le formula a la Corte ciertas recomendaciones. Entiendo yo que después de haber hecho 2 inspecciones, le pareció que efectivamente los derechos del ex vicepresidente Glass estaban como en riesgo y le formuló alguna recomendación. Y la Corte ha emitido un dictamen, no es un dictamen, ha emitido un requerimiento para que mejoren las condiciones en las cuales se mantiene al caballero este detenido. Eh, yo lo que les diría es, o sea, como abogado de cualquier parte, si ya me dicen eso, 2 veces la comisión y ahora la Corte, que ya no es una instancia asesora, sino ya es un ente de decisión. Y la Corte me está diciendo, oye, ya te dicen pues 2 veces que mejores las condiciones de este caballero y no haces caso. Yo ahora te conmino a través de digamos, una diligencia propia de la Corte. Eh, Creo que era un momento importante como para repensar las condiciones en las que le están manteniendo. eh, Porque esa es una antesala de lo que la Corte está pensando. O sea, ya nosotros estudiamos para abogados, ya más o menos podemos hacernos una idea de lo que la Corte Interamericana está pensando en ese caso.
nosotros deberíamos tomar resguardo sobre eso. O sea, si ya te están diciendo que ahí hay un problema, eh, no te dejes sancionar, pues mejora las condiciones, nada más. El Estado ecuatoriano lo que termina haciendo, creo que hace un par de días, es trasladándole a la nueva cárcel. Es decir, no tomando las acciones que le está pidiendo la Corte. Bueno, ya nosotros sabemos más o menos cómo va el criterio de la Corte y habrá que esperar, pero me temo mucho que ese juicio empieza a perderse, ¿no? Ese juicio que está planteado en la Corte Interamericana empezará a perderse. Eh, y esto, digamos que es una cuestión que vale para el análisis nuestro, porque sí hay que diferenciar entre lo que la Comisión puede decir y lo que la Corte puede fallar. Porque lo que la Corte puede fallar ya es de obligatorio cumplimiento para nosotros como país firmante digamos, del Pacto de San José. Y como país firmante, obviamente, sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es un momento crucial para nosotros, ¿no? No, o sea, hacer las cosas bien en realidad, ¿no? No ponerse un poco necios, somos necios nosotros a veces un poco como país. Bueno, ojalá no se dé, pero me parece que ahí vamos a tener un pequeño lío. La cuestión sería resolver las cuestiones en derecho, eh, manejarlo de una manera adecuada, pero me parece que no estamos cumpliendo muy bien ese rol hasta ahora. Veamos qué pasa. En todo caso, la diferencia está planteada. Una cosa son las resoluciones de los organismos internacionales, generalmente no tienen fuerza vinculante para los estados, y otra cosa son las decisiones de las cortes, que esas sí tienen fuerza vinculante para los estados, ¿no? Y que digamos, su desacato generalmente produce consecuencias jurídicas negativas para los países, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, eh, ¿qué habría más que decir sobre este? Hay varios estatutos, bueno, eso es importante, ¿no? Hay varios estatutos que nosotros deberíamos considerar. Ya hemos hablado en este sentido de las diferentes cortes que existen. Hay algunas cortes que son bastante, ¿alguien me iba a decir algo? Me parece que escuché alguna. Doctor, no está presentando la información. Ah, no les estoy compartiendo. La pantalla está... Ya les, ya les comparto. Está aquí, ¿no? Ya. A ver, me parece que ahí va a aparecer. Ok. Entre las cortes, bueno, está el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Eh, Generalmente se le conoce como la Haya. Este es 1945. Es de, quizás um, quizás es la parte eh, más trascendente, ¿no? Es quizás la parte uh, más importante, ¿no? Eh, Luego, nosotros tenemos también otra de las cortes que para nosotros es importante, es el Estatuto de Roma, Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. Este es bien trascendente, bien importante también. Ese es de 1998. Eh, y está, por supuesto, para nosotros el Estatuto de la Corte que habíamos hablado, Interamericana de Derechos Humanos. Y ya les dejé de compartir otra vez. Listo, de derechos
Humanos. Este es de 1979. ¿Ya? Eh, Esta está en Costa Rica, no por si acaso. Esta es Holanda, Italia, Costa Rica. Para nosotros son las tres cortes nuestras, ¿no? Esas son las tres opciones que nosotros tenemos en términos de cortes. Hay otros países, está la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Europea de Justicia también para los europeos. Hay una Corte Africana también, actualmente para los africanos, eso aparte de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Pero para nosotros aquí en Latinoamérica y en el Ecuador en particular, las cortes internacionales que operan son estas tres que hemos visto, que son las más trascendentes, ¿no? Bueno, también hay una corte centroamericana, ¿no? Que es, es relativamente, bueno, es la nuestra, la Corte la Interamericana de Derechos Humanos es más antigua, eh, pero acá también hay, los centroamericanos tienen una corte, ¿no? Nosotros tenemos también el Tribunal Andino de Justicia, que está derivado de la CAF, pero ese tribunal, generalmente yo no le coloco porque eh, no tiene la trascendencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es una instancia que tiene que ver más con temas meramente comerciales, pero un poco a nivel más privado, no tanto de derecho internacional público. Entonces, generalmente yo no le pongo, pero bueno, les menciono para conocimiento general, ¿no? Es el Tribunal Andino de Justicia, que ese normalmente trata de resolver así algunas cuestiones de índole comercial, ¿no? Eh, entonces, todos estos tribunales están hechos para generar resoluciones judiciales que, claro, con el paso del tiempo van formando progresivamente más jurisprudencia internacional, que aunque no se trata de una fuente directa para el derecho internacional público, sí establece parámetros de carácter general que se aplican entre sentencias, ¿no? Eh, Esto es básicamente la estructura que tenemos en cuanto al proceso jurisprudencial. Bueno, eso básicamente. Ahora, la otra fuente también accesoria, la otra fuente también, a ver, ya. La otra fuente secundaria del derecho internacional son los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son referenciales, por lo tanto no es una fuente vinculante, es decir, no se aplica obligatoriamente, es referencial. Eh, y en realidad en la práctica, a diferencia de lo que pasa con la jurisprudencia, donde hay un proceso de aceptación bastante definido por los estados, Eh, la doctrina, vamos a decir, los principios generales del derecho tienen un proceso de aplicación bastante vago, bastante ambiguo. Su aplicación suele ser ambigua. Vinculante a ya. Su aplicación es ambigua, ¿no? Es decir, no tiene que ver directamente o sea, no se aplica de manera directa, no es un proceso, digamos, que en cuanto a su aceptación no es de directa aceptación, pero digamos que de alguna manera sí funciona para referenciar algunos casos de algunas sentencias, ¿no? Los principios tienen como objetivo el complemento y dirección del derecho internacional. O sea, ¿qué es lo que hacen? Básicamente es eso, ¿no? Sus fines son complementar y direccionar. Claro, porque muchas veces el gran desarrollo que pueden mostrar
ciertos autores que, por ejemplo, Lauterpacht ha sido impresionante en términos de desarrollo doctrinario y digamos, um, de descripción de estos principios, um, han sido fundamentales para que se puedan utilizar estas ideas genéricas que tiene el derecho en las sentencias judiciales principalmente y también como fundamentos de ciertos tratados internacionales que se suscriben. El problema quizás está en determinar cuáles son los principios. O sea, esa es quizás la razón por la cual a rato su aplicación es ambigua. Entonces, algunos autores, ustedes vieron esto en Introducción al Derecho, siempre hay esta como contradicción entre el derecho natural y el derecho positivo, ¿no? El dios naturalismo, el dios positivismo, eh, que es, claro, el naturalismo se funda mucho en la idea de que la normativa surge de la razón humana. Y el dios positivismo se funda en la idea de que las normas surgen del Estado, de la imposición del Estado. Pero en ambos casos eso es ambiguo porque en el derecho internacional la razón finalmente no es del Estado, sino de los representantes del Estado. Y esa representación del Estado puede ser bastante diferente dependiendo del pensamiento que tenga cada uno, ¿no? Entonces, como en la función de generación de normas internacionales está la voluntad del Estado, no muchas veces se aplica. Y lo mismo desde el ius positivismo también es complicado porque siempre en el ius positivismo la premisa básica es que el Estado te impone las normas, pero en este caso el Estado no te impone las normas. El Estado lo máximo que puede hacerte es que coincida con ciertos elementos de juicio eh, para formular su voluntad cuando suscriben un tratado internacional, pero no es directo. Entonces, resulta impreciso, en realidad, eh, la aplicación de estos principios generales del derecho. Entonces, y esto pasa mucho, ¿no? En las últimas, por ejemplo, si ustedes miran las últimas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a mí o sea, me parece súper interesante. Ahí, en los últimos años ha estado, digamos que a veces hay momentos, ¿no? Hay momentos históricos en los que eh, ocurren ciertas cuestiones. Entonces, en la Corte, por ejemplo, uno de los jueces de la Corte actual es el profesor Raúl Zaffaroni, que es un penalista recontra conocido, un penalista argentino. Zaffaroni es recontra famoso. Eh, él, él, digamos que tiene mucho prestigio, ¿no? A nivel latinoamericano. Y él fue electo, digamos, está en su periodo dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero él es muy conocido porque su ideología es bastante progresista. Eh, y entonces su argumentación suele ser, cuando la corte tiende a, digamos, a fallar en términos ideológicos, porque eso también hay en las cortes, pues él generalmente, eh, ahí no existe esta idea del voto salvado, ¿no? Pero sí existe esta idea digamos, de razonar su negativa, ¿no? Razonan la, eh, o sea, es la misma figura del voto salvado que tenemos aquí, pero ellos razonan su eh, la razón por la cual no están de acuerdo con la mayoría. Y él ha tenido algunas interesantes argumentaciones en contra de ciertos fallos de la Corte con las que no está de acuerdo. A diferencia de eso, yo me acuerdo que nuestro expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado, él fue miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a principios de los 90. Él, en cambio, tiene otra visión, ¿no? La visión es más, vamos a decir, un poco más conservadora en el esquema jurídico.
Y a mí me parecía interesante, en las sentencias pasaba un poco lo contrario, ¿no? La corte, digamos, tenía un enfoque un poco más progresista y fallaba para esa línea, y el doctor Salgado, pues, se excusaba, ¿no? Y entonces él decía, no, yo no estoy de acuerdo con eso, y claro, tienen la posibilidad de elaborar una argumentación súper clara sobre eso, ¿no? Visto que los dos juristas están en dos posiciones diametralmente opuestas, están en dos veredas distintas, pero en realidad las argumentaciones de ambos suelen ser un lujo, ¿no? O sea, cómo argumentan y cómo ellos eh, exponen las razones por las cuales están de acuerdo o no están de acuerdo. Suele ser, digamos, las de Salgado eran impecables, y las que ahora hace Zaffaroni son lo mismo, ¿no? Algunas son unas, digamos, argumentaciones de mucha profundidad. Eh, y esto, recomendación entre paréntesis, esos documentos, esas resoluciones están gratis en la corte, están en español. Así que por ahí, como fundamento de los distintos temas de tesis que pueden tomar o de sus estudios mismos, si cuando van a hacer un trabajo o alguna cuestión, interesante que ustedes entren a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay argumentaciones, claro, se basa principalmente en temas de derechos humanos, pero abordan un montón de temas, ¿no? Porque no, los derechos humanos muchas veces están relacionados con la cuestión penal, con la cuestión civil, con la cuestión administrativa de los países, y es súper enriquecedor leer esas argumentaciones, porque finalmente es gente que ha trabajado en eso toda la vida, tiene un montón de experiencia, son gente grande ya, eh, y que tienen muchas cosas que contarnos. Y qué mejor que lo hagan a través de una sentencia, o sea, imagínate, son pequeñas, digamos, pequeños desarrollos doctrinarios importantísimos. Entonces, claro, esta aplicación de los principios generales del derecho tienen un poco esa deficiencia, ¿no? De que a veces responden a cierta forma de pensar o de ver el derecho que puede ser diametralmente opuesta, ¿no? Y claro, cómo lo usas en la sentencia, eso ya depende de la orientación que tenga esa corte en ese momento, que a veces, como digo, a veces es conservadora, a veces es un poco más progresista, y eso es cambiante, ¿no? En el paso del tiempo. Sin embargo, lo que sí me parece que sucede siempre es que ellos están acorde a los tiempos y siempre justificando sus decisiones de una manera adecuada de acuerdo al marco normativo que les rige en ese momento. Han tenido en ese aspecto varias sentencias muy trascendentes, ¿no? Para el Ecuador, sobre todo también. Bueno, eso en cuanto a estos principios generales. Eh, Otra de las fuentes importantes eh, son las resoluciones de los organismos internacionales. Ya, esta es una fuente del derecho, también es referencial, no es obligatoria, es referencial. Eh, y aquí quizás lo importante que hay que decir es que estas resoluciones, eh, a pesar de que hay un montón de organismos internacionales, de los cuales en algunos casos el Ecuador incluso es miembro, eh, casi yo les diría que casi por mucho, o sea, con gran diferencia, cuando hablamos de resoluciones de los organismos internacionales, pensamos en la Asamblea de la ONU, en la Asamblea General de la ONU. O sea, siempre pienso en eso, porque sí hay resoluciones de otras instancias internacionales, ¿no? La Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, la Organización Internacional de la Propiedad, ¿cómo es la propiedad intelectual, por ejemplo? La Organización Internacional del Trabajo. Ellos también tienen lo suyo, ¿no? Ellos también, digamos que manejan su propia, eh, sus propias resoluciones, instan a los países a hacer una cosa u otra. O sea, sí, es correcto eso. Pero el 99% de todo surge de la Asamblea General de la ONU.
O sea, las resoluciones son en su gran mayoría resoluciones que están discutidas, conversadas y que provienen directamente de las Naciones Unidas. O sea, eso es realmente eh, claro, ¿no? De entender. No hay mayor lío en eso, ¿no? A ver, voy a cerrar este porque no me, a rato se me está cerrando muy seguido. Bueno, los organismos internacionales, empezando por este que les planteo, que es las Naciones Unidas, a través de su organismo rector, o el que tiene mayor poder, que es la Asamblea General, tiene la facultad de emitir resoluciones. Y esas resoluciones que ellos emiten tienen determinado carácter, alcance y obligatoriedad de cumplimiento para los países que son parte de, ¿no? Siempre se definen expresamente por los estados, ¿no? Eh, y generalmente su grado de, eh, su grado de obligatoriedad está definido en el tratado constitutivo. Eh, Generalmente, por ejemplo, las regulaciones de la ONU no son obligatorias para nosotros, en general digo. No siempre pasa, porque a veces la ONU sí establece medidas de orden general, ¿no? Por ejemplo, las convocatorias de reuniones tienen un carácter obligatorio y de hecho si el país no asiste, generalmente le imponen una sanción de orden económico, que no son baratas. Entonces, claro, cuando declaran, por ejemplo, en mi campo, que es el que más conozco y más ejemplos les puedo dar, hay muchas resoluciones en las cuales se suscriben declaraciones asociadas a ciertos derechos. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra del 2010 o la Declaración del Medio Ambiente Sano, que está hecha en el año 2021, ¿no? Eh, y otras muchas y otras tantas declaraciones en diferentes materias, ¿no? Eso se emite por resoluciones y sin embargo, esto es una cuestión súper abierta, ¿no? No es mandatorio porque generalmente tienen recomendaciones de cómo actuar, de lo que hacer. Y las declaraciones, yo en la clase anterior me pasa que les decía que son soft law y entonces cuando es soft law no tienen esa aplicación obligatoria y tal. eh, y entonces están en un marco de aplicación bastante abierto. Pero hay cosas que sí son obligatorias, que la corte, perdón, que la asamblea o que las distintas instituciones sí conminan a que se haga, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que ha sido para nosotros materia de discusión durante los últimos años, y les cuento porque a veces hay un poco de desconocimiento en la población respecto a esos temas. En el año 93, la Organización Mundial de la Salud, que es un órgano dependiente de las Naciones Unidas, decidió emitir una resolución en la que conminó a los países que forman parte de las Naciones Unidas a que despenalicen el consumo de drogas, ¿no? Que se despenalice. Eh, Porque entendía las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud como parte de esa estructura internacional, que el tema de las drogas es más un tema de salud pública, ¿no? Y siendo un tema de salud pública, había que evitar que las personas sean detenidas por una cuestión que puede tratarse de modo médico. O sea, ¿qué quiero decir esto? Las personas que tienen consumo de drogas eh, tienen una adicción. Esa es digamos, la argumentación de la Organización Mundial de la Salud. Yo la parte médica no discuto mucho, no conozco mucho en profundidad. La parte legal sí podemos conversar, pero la parte médica no tanto. Eh, ¿Cuáles son las condiciones para que digamos, um, se pueda despenalizar el consumo? Eh, Uno le puede dar vueltas de mil maneras. El problema de fondo es cómo tú determinas que una persona es consumidora o que es narcotraficante. O sea, ¿cómo determinas eso? ¿Cuál es, cuál es el punto? Eh, no es un examen médico, ciertamente, porque
una persona que puede dedicarse a vender puede consumir también. Entonces, no es una cuestión que pueda ser diferenciadora, aunque sí, sí puede ser parte del término probatorio, pero, pero no es definitiva para establecer si esa persona se dedica al narcotráfico o no. La única forma práctica, realmente, es juzgar la tenencia, es decir, cuánta cantidad de droga tú llevas. O sea, una cosa es que a ti te encuentren con, vamos a decir, 5 gramos de marihuana y otra es que te encuentren con 1 kilo. O sea, por más que haya un nivel de adicción, si tienes 1 kilo de marihuana, al parecer definitivamente no la vas a consumir tú, sino que la vas a vender, porque eso, esa cantidad no va a tolerar tu organismo. Entonces, lo que empezaron a hacer los países y lo que hizo el Ecuador también en ese momento, era el tiempo de Sixto Durán Ballén como presidente, fue emitir una tabla de consumo. Entonces, básicamente en ese momento era cocaína y era marihuana, que a ti te encontraban con una diferencia de 5 gramos. Yo estaba en la universidad en ese tiempo y me acuerdo que mi profesor de Derecho Penal nos decía, claro, en el proceso de formación, bueno, no era de Derecho Penal, era de Derecho Procesal Penal, porque no es como ahora que ustedes tienen toda la parte procesal y la parte dogmática en un solo libro, ¿no? En el Código Integral Penal. Eh, Nosotros teníamos varios códigos, entonces había que estudiar varias materias. Entonces, esta materia era procedimiento penal, ¿no? Entonces, el profesor, yo siempre recuerdo eso porque me parecía una cosa loca, ¿no? O sea, eh, cuando yo estudiaba Derecho Procesal Penal, puede haber sido, no me acuerdo el año exactamente, pero puede haber sido el año 96, por ahí. Este requerimiento de las Naciones Unidas era reciente, tenía como 3 años. El Ecuador estaba tratando de despenalizar el tema y, y claro, o sea, eran los primeros momentos, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que decía, me acuerdo siempre un ejemplo que ponía el profesor que decía que si a ti tu cliente decía, te llama a las 2 de la mañana y te dice, oye, me detuvieron, me encontraron con cocaína o con marihuana, él decía, deja lo que estés haciendo, o sea, si estés durmiendo, levántate y ándate al centro de detención donde está tu cliente, ándate ese rato y oblígale que se haga un examen médico, ¿no? Un examen médico legal, para que le tomen una muestra de sangre y que en esa muestra de sangre aparezca que hay digamos, un grado de la sustancia que consumió. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a evitar que te cataloguen bajo la estructura de narcotraficante o de consumidor. Y lo que te conviene es que le cataloguen como consumidor porque ahí sale de la cárcel. ¿Y por qué? Porque se volvía súper complicado. O sea, el margen era 5 gramos. Pero, o sea, si tú tenías 5 gramos, quedabas enmarcado en el proceso de consumidor. Pero si tenías 5,1, ya pasabas a ser narcotraficante. Entonces, eso siempre fue un problema para nosotros, ¿no? ¿Cómo dilucidar eso? Finalmente, bueno, han habido, con el tiempo, se habló de umbrales, ¿no? Correa, cuando fue al poder, él se encontró con una tabla desactualizada. Y claro, o sea, para estamos hablando del año 93. No es que aquí en el Ecuador nosotros hemos sido, vamos a decir, que hemos tenido una variedad de drogas impresionante. No, o sea, había eso, ¿no? Pero no había más cosas, empezaron a aparecer después, ¿no? Cuando llega Correa al poder, pues tenías mil cosas, o sea, tenías heroína, tenías crack, tenías anfetaminas, tenías pastillas, éxtasis, pues, millones de cosas que ni, o sea, que no me podría ni imaginar de cuántas cosas había. Entonces había que actualizar la tabla porque finalmente esa gente era consumidora y mucha de esa gente terminaba en la cárcel aún siendo consumidora porque no tenías un instrumento para medir eso. Entonces Correa actualizó la tabla.
lamentablemente, quizás por ignorancia, eh, hubo un buen sector de la prensa que cuestionó eso, ¿no? Entonces se dijo, no, es que se fundamentó el consumo y no sé qué, pero esa no era la realidad. Y entonces, lamentablemente, eso no nos ha ayudado a nosotros como a, digamos, combatir en realidad, si es que se quiere, el consumo, que es el principal problema que probablemente existe alrededor de las sustancias, ¿no? Eh, y claro, el presidente Noboa lo que hizo finalmente fue derogar eh, esa tabla que había dejado Correa y sacó su propia tabla, ¿no? Que es la misma prácticamente, solamente que está renovada un poco. Eh, Porque en realidad ningún país puede dejar eso, porque la orden y el mandato de la Organización Mundial de la Salud fue que despenalices eso. Eh, Eso sí es mandatorio, entonces nosotros estamos obligados a hacer eso, ¿no? Mantener una diferencia entre los dos para que no vayan a la cárcel gente que en realidad está consumiendo y que no es que está haciéndose rico vendiendo drogas, sino que en realidad tiene un problema de salud pública, que ese es el argumento que ha usado la Organización Mundial de la Salud. Entonces, digamos que esos temas son cuestiones que de alguna forma deben estar como claros en los procesos y que nos marcan la idea de que ciertas resoluciones sí tienen ese carácter potencial. Sin embargo, eh, en el caso de las Naciones Unidas, donde, como les digo, hay resoluciones que sí se aplican de manera obligatoria, puntuales como esta, que les cuento, la gran mayoría no. La gran mayoría son resultados de declaraciones, visiones respecto a cuestiones administrativas. O sea, la gran mayoría no están atadas a, digamos, a la obligatoriedad, ¿no? Las resoluciones, el carácter, el alcance y la obligatoriedad siempre van a estar establecidos en la propia Carta de, de constitución de la institución. Y en el caso de las Naciones Unidas es la Carta de las Naciones Unidas, la carta que está suscrita también por el Ecuador. Entonces, esa es la idea. Estas resoluciones también pueden emitirse usando diferentes denominaciones, ¿no? Que pueden ser resoluciones, recomendaciones, decisiones, acuerdos, regulaciones, ordenanzas, dependiendo de cada institución, ¿no? Como quieran llamarles. Pero son resoluciones de índole internacional. Cuando se hace referencia a las resoluciones de los organismos internacionales como fuente accesoria del derecho, se referencian, digamos, las facultades de la Asamblea, principalmente hemos dicho que es la más importante. Eh, de hecho, las atribuciones de la Corte, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ustedes la pueden revisar en los artículos 9 y 10 de la Carta, ¿no? De la Carta de la ONU. ¿Ya? Eh, y básicamente están referidos a discutir cualquier asunto o cuestión dentro de los límites del documento y se puede hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad. Esa es la principal cuestión a través de estas recomendaciones. Sin embargo, la Carta no establece cuáles son los efectos jurídicos ni les dota directamente de obligatoriedad. Por eso les digo, algunos casos la Corte sí, perdón, la Asamblea sí establece que son disposiciones obligatorias, como en el caso de las drogas que les contaba, y en otros casos no. O sea, son meras declaraciones, son representativas, referenciales, y esa en general es la gran mayoría de resoluciones que se toman. Y entonces eso nos lleva a que nosotros planteemos una especie de clasificación, ¿no? Clasificación. Pero pongámosle acá porque viene de la Carta de la Asamblea de las Naciones Unidas. Hay una clasificación de resoluciones, pero ojo, ¿no? Desde la ONU. Esto no se aplica a las otras instituciones. Estamos hablando de la ONU.
¿ya? Clasificación. Digamos, las resoluciones pueden ser declarativas, ¿no? Como les comentaba, contienen, digamos, eh, cuestiones asociadas al trámite propio de la, del funcionamiento de la asamblea. Muchas veces pueden incluir, estas declarativas pueden incluir actualizaciones del derecho consuetudinario, ¿ya? Se puede incluir, ¿no es cierto?, que digamos, están en vigor, que son actualizaciones, aunque quizás es más adecuado hablar de confirmaciones, no tanto de actualizaciones, quizás eso podría ser. Eh, También están las que establecen los grandes principios de la ONU en el campo internacional, los grandes principios, ¿no? Y para ello hay un nivel de desarrollo y precisión, ¿ya? De estos principios, ¿no es cierto? Y finalmente hay unas que formulan nuevos principios de derecho internacional público. Sin embargo, recuerden que, como habíamos dicho antes, los principios generales no son vinculantes, son referenciales, pero se pueden formular nuevos principios. De todas hay ejemplos, ¿no? Ya les contaba la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, por ejemplo. Eso es una resolución declarativa. No es mandatoria, pero es referencial para los países. Puedes reconocer derechos de la naturaleza como nosotros, Bolivia u otros países, Colombia a través de sus sentencias, por ejemplo, Nueva Zelanda a través de sus normas, Ecuador por su constitución, Estados Unidos por medio de ordenanzas en varias localidades y Bolivia también a través de la ley de la madre tierra. Bueno, varios mecanismos, varias fórmulas. Está la declaración, el que quiere la acepta, el que no, no. Es una recomendación finalmente. Hay los grandes principios que es una ratificación o una confirmación de los grandes principios de las Naciones Unidas, principio de no agresión, por ejemplo, principio de no uso de la fuerza, varios principios de índole internacional, de orden internacional, esos digamos que son principios confirmatorios. ¿Eso les vuelve vinculante a la resolución de la Asamblea? No, porque son principios de derecho consuetudinario, entonces, o de ius cogens en algún momento. Entonces, más bien esas ideas tienen fuerza vinculante porque tienen otra naturaleza, pero la resolución como tal básicamente solo confirma, es decir, es confirmatoria o en cierta medida es ratificatoria de algo que ya toda digamos, la comunidad internacional conoce. ¿Son necesarios esos principios? Sí, son necesarios sobre todo por temas de difusión, porque hay cosas que, hay cosas que digamos tienen que mantenerse como en un estado global, ¿no? De conocimiento, si no se deja de aplicar. Eso es importante. Y las que contienen nuevos principios de derecho internacional, que no necesariamente son obligatorios, porque como ustedes ven, los principios son no vinculantes. Entonces siempre me acuerdo eh, siempre me acuerdo del profesor David, eh, David Boyd, ¿no? David Boyd es un profesor de la Universidad de British Columbia, en Canadá, súper respetado, ¿no? Y él en el año 18, me parece, en el 2018, eh, a él le nombraron digamos, el investigador principal en materia de, de medio ambiente de las Naciones Unidas. Entonces trabaja de la mano, pues digamos, la oficina de él es como una instancia asesora de la Asamblea. Y claro, antes de él estaba otro personaje así famosísimo, que era el profesor Knox. A los dos les tuve la inmensa dicha de conocerles en Europa personalmente, porque estaba haciendo mi tesis y tenía que entrevistarles a estos caballeros.
al doctor Boyd le traduje el libro de él, incluso, que está publicado y que pueden conseguirlo de manera gratuita, ¿no? Es un texto sobre derechos de la naturaleza súper súper bueno. Eh, y bueno, yo siempre me acuerdo, él me decía desde que me conoció, siempre mencionaba el tema de que el derecho al medio ambiente sano es un derecho que está en todas las constituciones, prácticamente todas las legislaciones le reconocen, pero no tienen convenio internacional, no tiene reconocimiento internacional. Y entonces a él se le metió en la cabeza que tenía que hacer de alguna manera que se le reconozca. Y lo logró, pues en el año 2022 hay una foto de él, digamos, súper contento ahí en el Pleno de las Naciones Unidas. Está celebrando eso, ¿no? Que votaron por una declaración pro reconocimiento del derecho a medio ambiente sano. Ese es un nuevo principio de derecho internacional. Principio, no aplicable obligatoriamente, pero de hecho en la práctica sí se aplica de manera obligatoria, no porque esté en una declaración, sino porque está en las normas nacionales de los países, porque era quizás el derecho más difundido en términos ambientales, no tenía un instrumento internacional, que es una cosa, o sea, a veces pasan ese tipo de temas, ¿no? Quién sabe por qué, pero estaba a ese nivel. Y bueno, ese es lo que, digamos, esa es la potencial clasificación de estos derechos. Entonces, eh, como digo, ratificando eso, no son en principio vinculantes porque la obligatoriedad de su aplicación depende de la voluntad política de los estados. Y claro, el derecho internacional eh, no te puede obligar, tienen valor limitado a las relaciones en el sistema convencional del campo internacional, pero a veces sí tienen fuerza de obligatoriedad porque son decisiones que están tomadas en el seno de los organismos máximos de la institución, en este caso la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay momentos en que sí son vinculantes, aunque no siempre sucede. Las resoluciones son declaraciones con contenido político, hemos dicho que por sí mismas no son obligatorias, aunque tienen un valor adicional, como dice Herzog, se pueden interpretar como un elemento para la configuración del derecho consuetudinario, que es básicamente la costumbre aplicada en el área internacional, y que requieren que se agregue a, la, a las resoluciones de la práctica de los estados, o sea, al, a la emisión de la normativa de los estados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo les comentaba la clase anterior, bueno, sí creo que la clase anterior o hace dos clases, eh, como hemos dicho, es un formato de soft law, eh, pero es el mejor ejemplo, ¿no es cierto? El mejor ejemplo de un instrumento fundamental y punto de partida para la formación y el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Pero como les dije, no es obligatoria, no es de obligatorio cumplimiento, solo claro que se cumple y se aplica y tal, porque esos derechos que constan en esa declaración están reconocidos por prácticamente todas las constituciones del mundo y hay un montón de, digamos, instrumentos internacionales vinculantes, eso sí, que obligan a los países en otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que está plenamente vigente, y lo mismo pasa en Europa con el tema de derechos humanos, ¿no? Eh, claro, esa es una estructura básica, ¿no? La Declaración de Derechos Humanos es del 48, es decir, 3 años después de la creación de la ONU, y por sí misma esta resolución y su contenido no son vinculantes, hemos dicho, a pesar de que tienen una trascendencia histórica fundamental. Sí es obligatoria porque su contenido se considera jus cogens y porque prácticamente todos los derechos que se reconocen en el documento se han vuelto parte de otros instrumentos de derecho internacional, por ejemplo, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en varios tratados internacionales, como el mismo Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el Pacto de San José, que da lugar a esta
digamos, al marco este de la, digamos, del manejo de derechos humanos en nuestro país, ¿no? Eh, entonces, ahí hay algunas cuestiones relacionadas con ello. Esto podemos decir en relación a los, a las resoluciones de los organismos internacionales. Y finalmente, como corolario, nos queda lo último, ¿ya? La doctrina de los juristas, ¿ya? Esta es, digamos, la última fuente secundaria del derecho internacional público. Eh, claro, no es vinculante. Esa es la primera idea que habría que sacar. No es vinculante, no son vinculantes. Son referenciales de mucho valor jurídico técnico. Los escritos de la gente que es experta y erudita en la materia de derecho internacional público tiene un carácter bastante limitado en realidad, ¿no? Porque no genera obligaciones por sí misma para los estados, pero sí es referencial para las sentencias y para la creación de nuevos instrumentos. Su importancia ha crecido. O sea, gente como Lauterpark, gente como Smith, gente como, digamos, eh, ¿quién más podría ser? Sorensen, gente como eh, Díaz, España. O sea, esa gente ha hecho crecer mucho el criterio de los internacionalistas. Ellos, digamos que han manejado el tema de la importancia doctrinaria de una manera muy adecuada, ¿no? Eh, Han tenido su peso. Lo que pasa es que también han perdido peso en las resoluciones, incluso porque han dado paso a otros elementos. O sea, es importante la doctrina de los tratadistas cuando no tienes un buen desarrollo normativo. Entonces, si uno se pone a pensar en el año 45, hasta bien entrados 55, años 60, el desarrollo de los derechos de los tratados, o sea, iba en marcha, pero claro, no se terminaba de consolidar. Entonces, en esos momentos es importante lo que tiene que decir el jurista, lo que tiene que decir el estudioso, que puede ser referencial y tal, pero, pero claro, no llega a ser vinculante. Y esa es la esencia básica de esta estructura. No llegan a ser vinculantes y por lo tanto no se aplican. Son referenciales, sirven para jurisprudencia, sirven a veces como fundamento para nuevos instrumentos internacionales, pero claro, no pasa por ahí, no pasa más de eso, ¿no? Su rol fue importante en algún momento, más importante que ahora, y ahora son complementarios, pero nunca puedes dejar de lado un buen argumento de un tratadista el momento en el cual vas a emitir una sentencia, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel internacional. Así que ese es todo el marco. Bueno, hemos hecho una buena labor de terminar todas las fuentes. Están las fuentes terminadas. Eh, Nosotros, bueno, ahora nos vamos a tomar un pequeño descanso de unos 15 minutos, ¿no? Para que se vayan a tomar un cafecito. Bueno, todos nos vamos al cafecito. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Hasta aquí. Señor Delgado, ¿dónde está? Profe, no, no tengo ninguna pregunta. No tiene preguntas. Ok, señorita Mesa, señorita Otoya, No, profesor, no una pregunta. no tiene preguntas. Ok, señorita Yagloa, No, doctor, todo claro. todo claro. Ok, gracias, señorita Pozo. ¿Qué dice? Preguntas. No, profesor, todo está claro. Ok, señorita Moreno. Sí, profesor, todo está claro. Ok, señorita Martínez. Preguntas. Nada. Señor Hernández. Preguntas. No, doctor, todo claro hasta el momento.
Ok, chévere. Señorita Hernández. Todo claro, profesor. Bueno, señorita Arteaga. Ninguna pregunta, profesor, todo claro. Ok. Señorita Ulloa. Todo claro, profesor. Listo. Señor Velasco. Todo claro, doctor. Ok. Bueno, nos Profesor, vemos. usted me nombró, disculpe. Por favor, dígame. Usted me nombró. Sí. Sí, No, tenía no le preguntas. escuché, disculpe. Está el internet medio malo y se entrecortó. Bueno, si tiene preguntas sobre No, la profesor, clase. está todo muy claro. Ok. Bueno, nos vemos en 15 minutos para continuar ya con el derecho de los tratados. ¿Ya? Vayan a tomarse un cafecito. Todos. Que les vaya bien.